Buenas noches, les saluda Héctor Guzmán, bienvenidos a esta edición nocturna de Noticias Repretel. Hoy comenzamos en el ámbito judicial porque la policía confirmó este miércoles que 2 de los sospechosos de asesinar a un fiscal del Poder Judicial murieron en un accidente ocurrido en Zapote, un mes después del crimen. Según las autoridades, el asesinato estaría relacionado con un lío pasional. Al ver estas imágenes se preguntará, ¿qué relación tienen entre sí? Los involucrados en el accidente de tránsito eran los sospechosos de asesinar al fiscal de flagrancia Hans de la U. Uno identificado como Casco, cuya identidad responde a los apellidos Fernández Alvarado, y el otro identificado como Casco, quien, de acuerdo con las pesquisas realizadas, se apellida Barrantes Solano. Estos dos sujetos, de acuerdo con la investigación que habíamos realizado, intervinieron directamente en el hecho criminal y habían sido contratados por terceros que fueron los autores intelectuales del hecho. Fallecieron recientemente en un accidente de tránsito que ocurrió en la rotonda de las Garantías Sociales. Ambos casos ocurrieron con un mes de diferencia. En el accidente sobrevivió uno de los sospechosos del asesinato. El OIJ también dio a conocer estas imágenes. Se trata de un pick-up y una motocicleta. Los vehículos utilizados por los asesinos del funcionario judicial el día del crimen. Además, el OIJ ya tiene esclarecido el móvil. Se trataría de un homicidio pasional, al parecer ordenado por una mujer. No se relaciona con actividades laborales del exfiscal de la O. Solís, sino que se relaciona con circunstancias de carácter interpersonal, de relaciones entre la O. Solís y otras personas, lo que más comúnmente se denomina como un móvil de condiciones pasionales. Eso nos ha permitido además estructurar una hipótesis muy fuerte en el sentido de quiénes son los eventuales autores intelectuales del hecho. El caso continúa en investigación, pues aún faltarían sospechosos por detener, así como la actora intelectual quien contrató a los sicarios. La Fiscalía solicitó esta tarde 176 años de prisión en contra de Jairo Díaz Aragón, peón agrícola sospechoso de asesinar a una familia en Copey de Dota en mayo del 2015. La petición la hizo la Fiscalía del caso Karen Mora durante la etapa de conclusiones del juicio que se realiza en los tribunales de Cartago. El Ministerio Público pidió 35 años por cada asesinato, 32 años por un delito de violación, 3 años por hurto agravado y 1 año más por amenazas en contra de su excompañera. La lectura del por tanto se realizará este viernes 9 de febrero a las 2 de la tarde en los tribunales de Cartago. Y la seguidilla de temblores en el volcán Tenorio aún asusta a los pobladores. La zona es objeto de varios estudios a raíz de los temblores que ocurren bajo el macizo, que tiene ya casi 12.000 años de inactividad. Al menos 505 sismos se han registrado solo en enero. He sentido muy poco el temblor, ya definitivamente como antes, definitivamente no, se ha calmado. Un día fue que sentí uno, pero ya no fue duro. Es que los principios sí eran duros. Según los expertos del volcán Turrialba, entró en un nuevo ciclo eruptivo desde el sábado anterior. A los científicos les llama la atención la constancia de las erupciones, a pesar de que no son ni violentas ni grandes. La mañana de este miércoles se registró una expulsión de ceniza que afectó incluso la pista del aeropuerto Juan Santamaría.
Hoy en la mañana, durante la madrugada y la mañana de hoy, pues el Turrialba tuvo una actividad un poco más fuerte, no elevando las columnas a grandes alturas, sino más que nada constantemente emanando ceniza que ha sido llevada por los vientos hacia el oeste y suroeste, especialmente hacia todo el Valle Central. ¿Fue un crimen y suicidio o un doble asesinato? Esto último es lo que cree la familia del joven Joel Ricardo Chacón, a quien hallaron sin vida este lunes en Barba de Heredia junto con su pareja. Sus parientes aseguran que a él y a su novia Paula Vargas los asesinaron y desmienten la versión de que se trató de un crimen pasional. El organismo de investigación judicial analizará ambas versiones. También esperarán los resultados forenses para saber la verdadera causa de la muerte. Durante el 2018, 3 personas perdieron la vida por oponerse a un asalto. Forcejear con los delincuentes es cada vez más común, pero ¿cómo se debe actuar cuando se enfrenta a un delincuente armado? Muchos ticos buscan armarse, otros buscan aprender defensa personal. Los asaltos, sobre todo en locales comerciales, es uno de los delitos más comunes y muchas veces termina en enfrentamientos. El criminal escucha que la recomendación policial es nunca oponga resistencia. Si ese consejo lo unís a la alta liberación de privados de libertad, politizada lamentablemente, lo unís a la situación económica que estamos pasando, obviamente el criminal siente la libertad de poder atacar cualquier tipo de comercio. Forcejear con los delincuentes es la última opción. Si usted es un cliente, lo mejor es pasar desapercibido. Ese video registró un asalto en una pizzería en Guapiles el año pasado, donde uno de los dependientes trató de repeler el ataque y fue asesinado. Los ladrones no se llevaron ni un 5. El muchacho no supo cuándo defenderse y cuándo no. Muy probablemente si no hubiera puesto resistencia, hubiera culminado el asalto y se hubiera ido y posiblemente las lesiones de él fueran menores, de lo cual tampoco hay garantía. Lamentablemente nadie tiene un manual para saber cómo va a actuar el criminal en ese momento. Este otro registrado en San Francisco de Dos Ríos muestra cómo un trabajador repele el ataque con un arma en el momento exacto en que era asaltado. El arma sin entrenamiento más bien se convierte en un factor de riesgo dentro del comerciante porque siente que el arma por sí misma le va a dar protección. Si adquirís un arma de fuego, tenés que adquirir obligatoriamente el entrenamiento para poder utilizarla, para medir los tiempos de reacción, para medir los tiempos de cuándo se puede utilizar y cuándo no. La recomendación en este caso es la siguiente: si usted posee un arma de fuego, usted puede repeler el ataque durante el acercamiento del criminal, pero ya cuando el criminal tiene la ventaja y lo tiene encañonado, es muy poco lo que puede hacer. Muchos de los sujetos que cometen estos hechos criminales son de corta edad, tienen poca experiencia, de pronto no saben manipular de manera adecuada las armas y ante circunstancias no previstas por ellos antes de cometer el hecho criminal, pues reaccionan sin meditación, pierden los frenos inhibitorios y disparan a tontas y locas, provocando homicidios de esta naturaleza. El año pasado, 12 trabajadores perdieron su vida tratando de defenderse y 5 delincuentes fueron abatidos. Los locales con un solo dependiente son los más asaltados, acumulando el 60% de estos hechos. Walter Muñoz, presidente del Partido Integración Nacional, rechazó esta noche las acusaciones del excandidato presidencial de esa agrupación, Juan Diego Castro. Castro aseguró que fue víctima de un boicot a lo interno de su partido y anunció que reclamará legalmente los 50 millones de colones que aportó para la campaña política. El hombre que apenas 3 semanas antes del día de las elecciones encabezaba los sondeos de opinión, pero que luego cayó estrepitosamente, afirmó en redes sociales que fue víctima de un gran boicot en el que incluso participó la dirigencia de su propio partido. Fue la alta dirigencia del PIN la que saboteó nuestras elecciones. O sea, hemos descubierto una barbaridad, una cantidad de hechos de sabotaje y de corrupción dentro del PIN que estamos consternados. Pero el presidente del Partido Integración Nacional sostiene que él no le debe nada a Juan Diego Castro. Yo no le debo nada a nadie porque yo no soy el responsable de las finanzas. Y si hay que pagarle, será el partido en su momento. Tengo entendido
que ya él lo que hizo fue el acuerdo con el tesorero, con el partido, que se pague con bonos, y entonces no entiendo por qué salir a la prensa a decir algo que no es cierto. El presidente de esa agrupación dijo que en todo caso, Castro debe reclamarle al tesorero que fue impuesto por el mismo Castro. Muñoz, quien resultó electo diputado por San José, advirtió que, terminadas las elecciones, se acabó el contrato mediante el cual se le permitió a Castro ser el candidato del PIN. Los diputados electos de Fabricio Alvarado tendrán una capacitación antes de entrar a la Asamblea Legislativa. Restauración Nacional ganó 14 puestos para los próximos 4 años. Pasar de 1 a 14 espacios en el Congreso. Sí le ocurrió a Restauración Nacional, situación que sorprendió a muchos. ¿Están preparados todas esas nuevas personas para asumir ese cargo? El partido de Fabricio Alvarado les dará una capacitación en los próximos meses. Lo que les pedimos es que nos dieran también un espacio para poder actualizarlos de lo que pasó en enero aquí en la Asamblea, que estuvo bastante movido por los proyectos que el Ejecutivo mandó y que se estuvieron votando, la parte también del cementazo, y tenerlos en función y en línea de lo que ha estado pasando, para que al atender a la prensa lo hicieran de la mejor forma, de la manera más precisa. Declaraciones de los nuevos congresistas o incluso sus profesiones han generado diversas críticas. 5 pastores y un estilista son parte de la nueva fracción de este partido que asumirá funciones el próximo 1 de mayo. Los únicos requisitos que la Constitución manda para poder ser electo: costarricense mayor de 21 años y que esté debidamente registrado en el tribunal por nacimiento o por nacionalización. Esos 3 son los requisitos y lo demás se aprende acá, se gesta acá, y el equipo de asesores con los cuales se van a rodear va a ser el equipo de apoyo para que ellos den el muy buen trabajo que estamos seguros en Restauración Nacional que van a desarrollar. Restauración Nacional será la segunda fracción más grande del Congreso para el periodo 2018-2022. El diputado Mario Redondo le dio la adhesión al candidato de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, de cara a la segunda ronda. Alvarado inició con Redondo una serie de encuentros con todos los aspirantes presidenciales que quedaron fuera de este proceso. Según el candidato de Restauración Nacional, no se negociaron puestos. Este apoyo de Mario se reflejará en varias cosas, incluso en su presencia en varias actividades junto a nosotros, en varias actividades de la campaña. Y debo decir también que este apoyo en este momento no representa ningún cargo en particular. Considero que la personalidad de Fabricio Alvarado reúne las condiciones para consolidar el acuerdo nacional que es imprescindible en un momento como el actual. Y en el ámbito económico, el aumento en el precio del dólar obedece a la incertidumbre que ha generado el resultado de las elecciones presidenciales entre algunos inversionistas. Así lo explica el economista Alberto Franco, quien advierte que esa incertidumbre podría quedar despejada una vez que se conozcan los equipos económicos de los aspirantes presidenciales. El dólar alcanzó hoy precios de hasta 581 colones en los bancos estatales y hasta de 583 en los privados, continuando así con la tendencia alcista iniciada desde el pasado viernes. Las alzas, que incluso han obligado al Banco Central a intervenir en el mercado cambiario para evitar una alza mayor, son, a juicio del economista Alberto Franco, consecuencia directa de los resultados electorales del pasado domingo. Lo que hemos observado en los días recientes ha sido un cierto, no masivo, un cierto traslado de algunas inversiones de colones a dólares, ¿verdad? Por parte de algunos inversionistas que se sienten más seguros de tener su capital o una proporción de su capital invertido en dólares cuando el ambiente se torna más incierto, ¿verdad? El economista considera que esa incertidumbre generada entre algunos inversionistas podría quedar resuelta una vez que los aspirantes a la presidencia revelen sus equipos económicos y, sobre todo, sus planes para enfrentar la actual situación del país, caracterizada por un alto déficit fiscal. El programa de sexualidad y afectividad es una nueva materia solo para 10º año. Los padres que no quieran que su hijo lleve la asignación deben presentar una carta en el colegio.
Se les llama clases de educación para la afectividad y la sexualidad integral. Es la nueva asignatura para los estudiantes de 10º grado. Según el MEP, son espacios que se aprovecharán para responder inquietudes de los alumnos. Vemos asuntos de derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y reproductiva, es decir, cómo puedes tener una vida sana, saludable, a dónde recurrir en casos de violencia, esto es muy importante. Ningún estudiante está obligado a recibir estas clases. Los padres pueden presentar una carta al centro educativo para que los estudiantes no participen. Si algún padre o madre de familia siente que hay una objeción o que viendo los programas hay algún contenido que no quisiera que su hijo o hija lo lleve, bueno, igual se acepta el mismo procedimiento que estableció la Sala Constitucional. El padre o madre hace una carta diciendo o indicando que no desea que su hijo o hija reciba la materia y con eso es suficiente para que su hijo o hija no la reciba. El MEP pide a los padres con dudas sobre el tema acercarse al centro educativo. El menú en los comedores de los centros educativos tendrá más frutas y verduras. Esto es parte de los 6 cambios que tendrá el nuevo curso lectivo. Menú más saludable. 800.000 estudiantes en el país se benefician en los comedores de los centros educativos. Este año los platillos escolares incluirán más frutas y verduras. Por ejemplo, una cosa que antes hacía, que se va a cambiar, es que la misma porción la recibía un niño preescolar que un adolescente de 16 años, y eso evidentemente no era lo correcto. El 21% de los estudiantes de escuela entre 5 y 12 años tiene sobrepeso según una encuesta de nutrición. Se va a trabajar con todos los grupos de alimentos, lo mismo con las harinas, arroz y los frijoles, que con las proteínas, pero también con las ensaladas. La fruta se va a consumir entera para tener todos sus beneficios. Clases más participativas. La promesa del MEP es que serán más interactivas mediante el uso de grafitis, caricaturas, la computadora y aplicaciones móviles. Ya no va a ser tanto de pizarra, tiza o Pilot, ¿verdad? Sino de pensar, de utilizar recursos como la mesa redonda, el foro, la elaboración de cuentos, fábulas. Guías sexuales. Es una nueva asignatura solo para 10º año, que será impartida por docentes de psicología. Se parte fundamentalmente de las inquietudes que los y las chicas traen al aula para poder ir desarrollando las habilidades que nos interesa que nuestros chicos y chicas tengan para que puedan tener una vida saludable en general y una educación integral. Preescolar como requisito. El menor debe cursar preescolar como requisito para 1er grado de escuela. Es una obligación. Además, ahora se puede matricular en materno infantil a partir de los 4 años y en transición desde los 5 años de edad. Para el ciclo de materno infantil ingresan con 4 años cumplidos al 15 de febrero del año en curso y para el ciclo de transición serían 5 años cumplidos al 15 de febrero del año en curso. Programas nuevos de estudio. Son 11 nuevos programas de estudio. Se trata de español en 3er ciclo y en educación diversificada. Ciencias en 3er ciclo, biología, física y química. Además, la participación en clase tendrá más peso que los trabajos. También se elimina el concepto. El concepto era una parte de la evaluación. Ahora el concepto se elimina y se le aumenta ese porcentaje más bien a la asistencia. Y reforma de bachillerato. Ya no será necesario aprobar todas las materias para poder presentar los exámenes. Son los 6 cambios más importantes que recibirán a los estudiantes en el inicio del curso lectivo 2018. Este jueves inicia el curso lectivo y solo la mitad de las busetas de transporte de estudiantes cuentan con la autorización para dar el servicio. Las autoridades recomiendan a los padres tomar las previsiones, pedir documentos y revisar la seguridad con que cuentan. El Ministerio de Educación Pública amplió el contrato en zonas rurales para al menos 200 busetas. Hacer una invitación, ¿no?, a todos los padres de familia para que en el momento en el que contraten, si es que no lo han contratado, dicho servicio, pues entonces soliciten a su transportista que les muestre el permiso oficialmente emitido por este consejo. Y en caso de que ya haya contratado el servicio, pues igual exigirle a ese transportista pues que les muestre
la utilización del CTP. En los próximos 3 meses comenzará a funcionar un tercer carril desde Tibás hasta el puente sobre el río Virilla en Santo Domingo de Heredia. El plan pretende descongestionar las presas que se originan, sobre todo en horas pico, entre ambos cantones. El tercer carril será reversible y dará servicio a unos 27.000 carros que pasan por ese sector todos los días. Actualmente, la municipalidad de Tibás termina de ensanchar la calle y están a la espera de que el MOP inicie el proyecto para incrementar el tamaño del puente sobre el río Virilla, ya que se convertiría en un cuello de botella. Están muy avanzadas las obras para abrir un tercer carril que va a comunicar Santo Domingo con Tibás, que vendría del puente hasta la entrada de Tibás. Suponemos que ese carril va a funcionar en forma reversible. En la mañana pasará de norte a sur y en las tardes estaría de sur a norte. Ya partieron a Nueva York estas jóvenes destacadas en la robótica por su ingenio y esfuerzo. Se las presentamos este martes como las robóticas, así les llaman. Las invitaron a participar de un foro de la Organización de las Naciones Unidas para incentivar a otras mujeres a explorar la ciencia. Darán un discurso en inglés frente a 80 niñas de todo el mundo internacional de la mujer, la niña y la ciencia. Ellas estudian en el CTP de Santa Ana, Pavas y Calle Blancos y son parte del programa Soy Cambio de la Fundación Monge.